Reporte 100. José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores de Sonora, está con nosotros esta mañana. José Fidel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, esto que proponen el gobierno en acuerdo con empresas y sindicatos, ¿es positivo para los trabajadores? Sí, bien, considero que tiene sus aspectos positivos, pero también hay aspectos negativos. Definitivamente en una negociación tienen que ceder todas las partes, definitivo. ¿A qué me refiero con esto? A lo que estabas platicando hace unos momentos respecto a la limitación sobre la PTU. Pues actualmente no tenemos una limitación en el reparto de PTU, es decir, los trabajadores van a recibir el 10% de la utilidad fiscal que se tenga en el año, y si esta fuera del monto que fuera, la que le correspondía es la que iban a recibir en sus bolsillos, obviamente pagando impuestos sobre la renta por ello. Sí. Sin embargo, en esta nueva modalidad, si ese 10% llegara a ser mayor a esos dos aspectos que tú comentas, o el promedio de los 3 años anteriores, o los tres meses de salario, pues hasta ahí se va a pagar, ¿sí? Aun cuando ese cálculo del 10% que no se elimina, ¿sí?, fuera mayor. O sea, se topó, pues. Se topó. Y hasta actualmente no teníamos un tope. Entonces, por ese lado, pues entiendes que la parte trabajadora cede un poco dentro de los derechos que ya tenía ganados dentro de la Ley Federal del Trabajo actual vigente, y pues esta modificación le generará esa limitación en ese ingreso importante que puede ser la PTU. Sí. Sobra decir que esto sería a partir del año en que se publique, es decir, si le estamos esperando para las próximas semanas, pues esto va a aplicar para la PTU que se otorga a partir del año 2021, es decir, la que viene del 2020, que se paga en 2021, tiene que seguir sus reglas actuales, ¿no? Esta Sí. no se va a limitar todavía, sería la que se pague el próximo año. Sí, es decir que esto de topar el reparto de utilidades quizá fue la condición que pusieron sobre la mesa, que puso sobre la mesa el sector empresarial para aceptar que se regulara el outsourcing. Sí, yo lo entiendo de esa forma, Sí. ¿no? Es una apreciación particular, que es de las digamos condicionantes que pone cada una de las partes para que finalmente proceda esta que ya tenemos dictaminada, no es una modificación dictaminada. En los próximos días se discutirá en el pleno de la Asamblea Legislativa o de la Cámara de Diputados, y ahí podría tener modificaciones, lo cual dudo, sinceramente. Yo creo que ya va casi, ese dictamen es casi la ley que se va a publicar. Sí. Pero sí se entiende que son las condiciones que pone cada quien, ¿no? Sí, a mí el ejemplo que se me viene a la cabeza es el de las minas en Sonora. Los mineros en Sonora reciben una cantidad de utilidades pues impresionantes, ¿no? 300, 400, 500 mil pesos de utilidades. Cuando ganan como obreros, como trabajadores, pueden ganar 8, 10 mil, 12 mil pesos mensuales, y les llegan utilidades en mayo de 500, de 400, de 300 mil pesos. ¿Significa, por ejemplo, para los trabajadores mineros que van a dejar de recibir esa cantidad? Sí, técnicamente en el texto planteado en esta modificación a la Ley Federal del Trabajo, sí, tendrían esa limitación. Y bueno, entendamos que al principio tenemos que ver el panorama más favorable, ¿no? Es lo que dice la misma Ley Federal del Trabajo, es decir, o me voy a los 3 meses o me voy al promedio de los 3 años anteriores, ¿sí? Entonces, si en el 2021, que todavía va a estar operando, digamos, parte de esta, digamos, el promedio lo voy a tomar de los 3 años cuando todavía estamos en las condiciones actuales, yo siento que en el 2021 no vamos a ver reflejado todavía ese golpe, vamos a decir, o esa limitación, porque siempre te tienes que ir al panorama más favorable, es decir, tengo que irme al promedio de los 3 años anteriores o los 2 meses, lo que sea mayor para el trabajador en base a su cálculo. Entonces en el 2021 pues va a promediar 2020, 2019 y 2018, que todavía estaba operando digamos el régimen actual de la PTU, y entonces ahí no creo que vayas a resentir tanto esa limitación, pero la PTU que te tocaba, que sí iba a estar limitada, que va a venir a lo mejor en el 2022, ya empieza
a generar ese tipo de es decir, pagos dentro de limitados, 3 años, ¿no? dentro de 3 años, José Fidel, puede ser que no reciban esa cantidad. Puede ser que ya no reciban las cantidades a las que se acostumbraba a recibir hasta el 2020, digamos. Sí, por este nuevo tope, ¿no? De 10%, de que, bueno, 3 salarios más bien, de 3 salarios, 3 salarios o 3 mensualidades o 3 meses de salario sería el tope, o el promedio, porque supongamos que a lo mejor la empresa minera reporta menos utilidades o pasa alguna situación en los mercados y reporta menos utilidades, entonces ya quizá el promedio del reparto de utilidades de los últimos 3 años empiece a bajar, pues. Entonces estará de acuerdo con la circunstancia económica del mundo. Totalmente de acuerdo, así puede ser. Sí, este año entonces tendrá que ser el 10% de la utilidad después de impuestos, ¿no? Es 10% de la utilidad fiscal antes de impuestos. Antes de impuestos. Es antes de impuestos. Antes de impuestos. Sigue vigente todavía. Sí. Para este mayo no deben de los trabajadores esperar ninguna situación anómala. Hasta el próximo año entonces entraría, si esto se aprueba, por parte de la Cámara de Diputados. Correcto. Así está la propuesta que han hecho. Ahora, José Fidel Ramírez, la Secretaría del Trabajo dice que con estas nuevas reglas del reparto de utilidades aumentará 156% el monto de recursos para los trabajadores. ¿De dónde saca esta cifra la Secretaría del Trabajo? Esa es una buena pregunta. Sinceramente, no da la base de cálculo para aseverar eso que está afirmando, ¿no? La verdad es que escuché yo también ese dato que comentas y no hay una base específica del por qué significa que un trabajador van a tener beneficios en esa magnitud. Entonces no están soportando ese dato del 156%. Los trabajadores de outsourcing, no. Los trabajadores subcontratados, a ellos sí les va a ir, digamos que mejor, porque ahora las reglas establecen que deben tener contrato, deben tener seguridad social y no se va a valer esto de que les renuevan el contrato cada cierto tiempo para que no haya antigüedad. Para los trabajadores de outsourcing, ¿sí les va a beneficiar estas nuevas reglas de reparto de utilidades? Sí, para aquellos que estaban, vamos a llamar en las outsourcing malas, entre comilladas, sí. Empresas que desde que no llevaban, digamos, las reglas de subcontratación que todavía tenemos vigentes, por supuesto que les puede beneficiar en que el reconocimiento de todos sus derechos. Pero para aquellos que sí estaban dentro de una outsourcing regulada, vamos a decir que trabajaba en forma normal, que sí le cotizaba los pagos, los ingresos que tenía este trabajador, tanto en Seguro Social, Infonavit, y se retenía en forma normal, no va a haber una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a integrar con esas mismas beneficios o condiciones que ya tenía a la empresa en la que está actualmente prestando el servicio, bajo el nuevo patrón que le tiene que reconocer toda la antigüedad. Insisto, siempre yo he tratado de diferenciar la outsourcing mal llevada, sí, que era la que generaba problemáticas de tipo laboral y social, sí, a la que era la outsourcing, digamos, que sí se apegaba a la regulación actual, y esos... Estamos platicando con José Fidel Ramírez, se nos fue la llamada, ahorita la vamos a recuperar, consultor financiero y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Estoy buscando aquí en Google a ver qué dirigentes sindicales estuvieron presentes en este acuerdo que llevó Andrés Manuel López Obrador con líderes empresariales, con el Consejo Coordinador Empresarial y también con la Coparmex. Estuvo Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, estuvo el presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, de la Coparmex, José Medina Mora, en esta reunión, y estuvo ahí Napoleón Gómez Urrutia, el dirigente del sindicato minero, estuvo ahí presente. José Fidel, perdimos la comunicación. Así es, a la orden. Sí, se me hace raro que estuviera ahí Gómez Urrutia aceptando estas condiciones. Sí, ¿verdad? Sí. Suena un tanto extraño, pero bueno,
entendamos también que este tipo de condicionantes como la PTU, que para mí se me hace que es la más fuerte hacia el sector trabajador, también puede tener la intención de buscar que existan a lo mejor otras prestaciones que actualmente no se tienen y que pueden representar en el futuro mejores condiciones a los trabajadores. Es decir, si existiera en una outsourcing en personas que están subcotizando en el seguro social y que eso implica que estén también subcotizando a los fondos de pensiones, ¿sí?, de las AFORES o cualquier tipo de fondo de pensión que estuviera subcotizado, pues eso te afectaría mucho al momento de querer obtener una pensión ya por retiro, ¿verdad? O por cesantía. Entonces, a veces vale la pena más invertirle a ese futuro que a una prestación como la PTU, que también se puede considerar que va a tener sus afectaciones en situaciones como las que vivimos el año pasado. Hay muchas empresas que no van a obtener utilidades fiscales y por lo tanto tampoco tendrán base para la PTU. Es decir, la expectativa de entrega de PTU para este año por los resultados del 2020 no es muy grande, ¿no? Entonces hay giros que no se habrán más o menos mantenido, pero hay otros que realmente están obteniendo pérdidas, entonces no habrá un reparto en específico. Así que creo yo que también puede entenderse ese, digamos, entre comillas, sacrificio de esta entrega de esta prestación especial como es la PTU, en aras de tener mejores bases de cotización y mejores fondos de pensiones hacia el futuro. Muy bien, José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores, muchas gracias por ofrecernos tus puntos de vista sobre esta discusión que hay en la Cámara de Diputados. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Pues para entender mejor lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, ya está dictaminado, ya va a pasar al Pleno, seguramente va a pasar en los términos en los que se acordó entre el gobierno federal, los empresarios a través de las cámaras y los dirigentes sindicales. Reporte 100.